ella tiene una palabra muchas que la veces acompaña, para que tiene un grupo muy grande de personas. Bienvenidos sean todos ustedes a esto que vamos a llamar puntos suspensivos, conversaciones sobre el futuro. Un propósito de la gobernación de Antioquia a través de Teleantioquia, con un tema que nos impuso el año 2020 por cuenta de una pandemia. Una enfermedad que nos hizo ver que todos sobre este planeta somos frágiles frente a la enfermedad y que no son más fuertes los unos que los otros frente a un tema como la enfermedad. No son más fuertes en Europa que en América, ni los africanos están en menos condiciones, hablando en estos términos de enfermedad, que los estadounidenses. A todos nos llegó. Y sobre todos impuso una serie de reflexiones que tienen que ver con la esperanza, con el miedo, con la incertidumbre, más con estas dos últimas. Nunca antes del 2020, nunca antes, una circunstancia de carácter universal nos había puesto ante el futuro, como pregunta, una pregunta azarosa, por lo que ha pasado con la salud, pero es también no solo la salud humana, sino la salud del planeta. Todo lo que venimos escuchando y sabiendo sobre las condiciones ambientales de la Tierra entera. Se combinan un montón de situaciones para llenarnos de preguntas frente al futuro. Incluso lo más probable es que haya cambiado nuestra propia definición de futuro. ¿Qué es el futuro? Ahora. De eso vamos a hablar. Yo, por ejemplo, pienso que el futuro, pues a partir del año 2020, yo lo veo como posibilidad y como en un término muy popular que usamos en Antioquia, como revancha. Tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas que nunca hemos hecho y que siempre hemos prometido, en discursos, en campañas, y no hemos hecho. Y viene una enfermedad y nos dice y nos llena de advertencias, de señales y de miedos. Las primeras personas que vienen a estas conversaciones sobre el futuro en puntos suspensivos, que están hoy conmigo acá en Teleantioquia, son Ramón Elías Acosta, psicólogo. Gracias por venir, Ramón Elías. Mucho gusto, Luis Alicia. Gracias. ¿Cómo vamos a manejar el miedo? ¿Y eso cómo se maneja? ¿Si colectiva o individualmente? El manejo colectivo, ¿qué tan posible es eso? Marta Hincapié Uribe, documentalista, hacedora de trabajos en los que ve uno la preocupación por la sociedad que somos, pero sobre todo la que deberíamos ser. Y Diego Gómez, economista. Ay, por Dios, si algún miedo viene con todo lo que nos trajo el año 2020, es pensando en futuro como el tiempo por venir, digamos. Eso es el futuro, el tiempo que va a venir. ¿Qué va a pasar en eso? ¿Qué va a pasar con ese tiempo futuro en materia de empleo, de economía, de subsistencia, de sostenibilidad, un término económico muy usado actualmente para advertir nuestra responsabilidad frente al medio ambiente planetario? Bien, este es el tema. Puntos suspensivos, conversaciones sobre el futuro.
y en puntos suspensivos estamos. Ya volvemos. Puntos suspensivos, conversaciones sobre el futuro. Un tema que parece obligado en todo el mundo hoy, con todo lo que nos pasó en el año 2020, tiempo tan raro, como dijo mucha gente, causado por la pandemia del COVID-19 o coronavirus, como lo conocemos. Muchas gracias de nuevo a ustedes por venir, Marta, Diego, Ramón Elías. Una pregunta para empezar, ustedes, ahora decía que probablemente ha cambiado en nosotros la definición misma de futuro, o sigue tal vez siendo la misma, pero con un montón de arandelas, de factores que influyen sobre esa definición. Ramón Elías. El futuro en realidad es un interrogante, ¿sí? Y es un interrogante conectado a una expectativa, a un deseo, a una necesidad. Entonces cada ser tiene una visión de futuro. Para un niño el futuro es el traído del niño Dios, un paseo que le brinde su familia, ¿sí? Es promesa. Es una promesa de algo y es la posibilidad de que algo se realice. Un padre tiene otra visión de futuro, entonces la educación de los hijos, la seguridad, la preservación de toda la familia, es otra visión. Un hombre de negocios tiene otra visión de futuro. Y hay seres que ni siquiera pueden tener una visión de futuro. O sea, hay momentos en que se están viviendo situaciones tan apremiantes que el futuro no existe, ni siquiera como posibilidad. Y pensar en el futuro no tiene sentido. O sea, hay algo inmediato que llama la atención y que requiere atención. Como un padre, por ejemplo, que no tiene con qué dar alimentos a sus hijos en el día, entonces no piensa en el mañana, él piensa en el hoy. O sea, ¿cómo puedo yo...? Es que el futuro como tiempo real no existe, es un tiempo mental, porque cuando ya llegamos a lo que supuestamente es el futuro, ya eso es presente. O sea, uno no puede decir nunca estoy en el futuro, ¿cierto? De acuerdo. Por eso el futuro es una proyección desde el presente. Podríamos decir que el futuro es un presente que anhelamos vivir, que esperamos vivir, y que el pasado es un presente que ya vivimos. Entonces, la visión desde nuestro plano mental, tenemos una visión lineal del tiempo. O sea, el pasado como algo que está atrás, el presente lo que se está viviendo y el futuro como algo que vamos a vivir. Pero el futuro siempre es una incertidumbre. Y el pasado, aunque es algo que ya ocurrió, el asunto es que el pasado siempre tiene efectos en el presente. Entonces la visión de futuro está muy condicionada por el pasado. ¿Qué tantas huellas dejó el pasado en ese ser? Entonces una persona o una sociedad que ha tenido experiencias dolorosas, limitantes, de la visión del futuro, en parte está condicionada por la esperanza a que todo sea mejor, a que todo se resuelva. Pero también hay un temor ahí latente, el temor a que una experiencia dolorosa se repita. Y es lo que está ocurriendo en este momento, a propósito de la pandemia. Se despiertan todos los fantasmas del pasado,
las pérdidas, la limitación, la enfermedad, la muerte de seres en el pasado y todas las expectativas sobre el futuro, condicionadas en gran parte por ese pasado. Podré seguir manteniendo mi economía, manteniendo mi empresa, podré seguir sosteniendo mi familia, preservaré mi empleo, lo perderé. Entonces, esa es la coyuntura en que estamos ahora como individuos y como humanidad. Entonces, la visión del futuro, el futuro, ¿cómo lo veo yo? El futuro es un campo abierto de posibilidades, siempre. Y el futuro siempre es incierto, por más que planee, por más que trate de controlar, siempre será incierto. Y precisamente necesitamos aprender a vivir afrontando lo incierto. Entonces, organizamos, planeamos, nos proyectamos, pero siempre aparece lo contingente. Siempre en algún momento, en un recodo del camino, aparecerá algo que yo no esperaba, ¿sí? Que de pronto rompa todos mis planes, todas mis expectativas y me coloque en una situación como la que estamos viendo ahora, de vulnerabilidad, de incertidumbre, en la cual o me paralizo, o salgo corriendo, o afronto, como estamos acá, ¿sí? Aquí estamos pensando el asunto y relacionándonos ya, como decía ahora Marta, ¿cierto? Ya no estamos ahí en una cámara solamente, aquí nosotros cuatro estamos frente a frente, tomando ciertas precauciones, pero nos tocó salir al mundo, ¿cierto? Nos tocó salir al mundo y afrontar y proyectar un futuro precisamente. Diego Gómez, economista. ¿Tiene usted una definición nueva a partir del 2020 de futuro? Como ser humano, pero de pronto nos interesa saber como economista. En economía es interesante reconocer cuáles son esas fuerzas impulsoras, transformadoras de una sociedad, porque el futuro es una configuración de eso que aspiramos, o muchas veces para un grupo muy grande de personas, una expresión muy grande de muchos miedos. En términos de poder alinear esas dinámicas transformadoras de una sociedad, nos es útil empezar a hablar de cuál es esa visión común de lo que queremos construir, cuál es esa sociedad como espacio común que queremos construir. Y en torno a esa visión, entonces, reconocer esas fuerzas impulsoras en las que cada uno de nosotros deberá ser un agente de cambio y un agente de construcción. El futuro termina siendo ese algo que nos decidimos todos a construir, que recoge un mar de incertidumbres. En esos términos nos ha tocado trabajar en el grupo de investigación en que yo laboro, en algo que nos permita racionalizar un poco más esa discusión del futuro y algo que nos ayuda en esos términos de poder organizar esos efectos de esas fuerzas impulsoras son los múltiples escenarios que tenemos de futuro. Y en torno a esos múltiples escenarios de futuro, uno poder empezar a hacer ejercicios de cómo simular ese futuro. Y aquí en términos muy bonitos de un científico colombiano que dice, el cerebro es un gran simulador y el cerebro es lo que nos diferencia en el estado actual de la evolución de tantas otras especies en términos de que el cerebro es el que nos permite simular ese futuro, imaginarnos ese futuro y encontrarnos con nuestros miedos y con nuestras aspiraciones. Todo esto lo describe Ginás en El cerebro y el mito del yo. Pero entonces, en esos términos, el futuro va a ser lo que como sociedad nos decidamos hacer. Un primer ejercicio de futuro en que estuve muy íntimamente involucrado fue Destino Colombia. Y pocos meses después estaba ya involucrado en Antioquia Siglo XXI. Y llevo trabajando 20 años en Antioquia Siglo XXI, porque llevo 20 años trabajando en simulaciones, trabajando en escenarios,
en los escenarios de Medellín, en los escenarios de Antioquia, en los escenarios del sector eléctrico. Y ahora, 20 años después, estamos viviendo algo que empezamos a construir hace 20 años como sociedad. Y yo diría que la situación de Medellín hace 20 años era una situación muy impactante. Y si nos pudiéramos volver atrás todos a sentir esos miedos y esas incertidumbres y de reconocer cómo superamos esa situación y hemos construido esta sociedad que tenemos hoy, yo creo que nos daría muchas luces de lo que es saber que cada día, con cada acción, estamos construyendo un futuro. Yo le insisto mucho a las hijas y a mis compañeros de trabajo que son muy jóvenes, recién egresados o todavía estudiantes, que cualquier instante de la vida de cualquier persona es el cúmulo de decisiones que tomó en algún momento. Cuando esas decisiones las tomó conscientemente, pensando en el futuro que estaba construyendo, logra construir ese futuro. Si no las toma, siendo consciente de todo lo que eso implica, generará configuraciones bastante ambivalentes y conflictivas. Yo creo que una situación a la que nos convoca esta pandemia y que además no es la primera que nos toca como humanidad, pero sí la primera que nos toca en medio de una arrogancia enorme de pensar que ya todo lo habíamos resuelto, es volvernos a poner en una situación en que como especie tenemos un futuro muy comprometido, en el que seguimos llenos de nuestras arrogancias, de pensarnos eternos, de pensarnos hijos de dioses, de pensarnos dueños y superiores a la naturaleza, y nos arrodilla a todos y nos dice, es como cualquiera de los otros seres vivos, y recuerde que ya ha habido 5 extinciones generales y ustedes están construyendo su propia extinción. Entonces yo creo que va a generar unos comportamientos muy distintos, va a, creo en este momento, recurrir a toda nuestra capacidad de reflexión para poder superar una coyuntura de la humanidad que tal vez de los problemas menores sea el COVID. El problema más grande es lo que estamos enfrentando como sociedad que debe continuar su proceso de evolución en el cosmos. Entonces, estamos enfrentados a cosas muy interesantes y creo que de pronto el COVID era una reflexión que necesitábamos como especie humana. Bien, Marta, ¿cómo ves vos el futuro? Ay, Alirio. ¿Qué definición tenés ahora? Honrada de compartir. Ahora sos comunicadora, en tanto documentalista, cineasta, bueno, todo esto. A ver, Alirio. Y plantearnos ese asunto del futuro frente a lo que es la comunicación hoy en día. Yo personalmente debo decir, o tengo para decir que a mí lo que me llega por redes sociales y a través de medios de comunicación sobre la pandemia misma me genera más temor que esperanza. Y es demasiada información. Sí. Bueno, los expertos dicen que los artistas se demoran por lo menos entre 5 y 7 años para ver lo que pasó y representar el mundo. ¿Los artistas? Sí. Dijo alguien en la última A ver, un momentico, entre 6 y 7 años. Entre 5 y 7 años para poder representar el mundo, digamos, de manera artística. Es decir, hay un tiempo de decantación que a mí me parece positivo, a mí me parece bueno. Porque imagínate los que hemos tenido la fortuna o la desfortuna de estar en esas marcas temporales que nos obligan a hablar, digamos, de un antes y un después, como cuando nos referimos a eso pasó antes o después de la Segunda Guerra Mundial, eso pasó antes o después del Holocausto nazi, eso pasó antes o después de la caída del muro de Berlín. Pues nos obliga temporalmente a hablar de un antes y un después, y eso nos obliga a los que hemos transitado por ese momento, digamos, a pensar en algún momento determinado qué expectativas tenemos frente a ese mundo por venir.
Es difícil decirlo, pero yo sí estoy casi segura de que ese mundo por venir va a depender de lo que hagamos hoy, tanto como individuos como colectividad. Y el arte en general tiene una gran virtud y es que nos ayuda, digamos, a convivir o a entender situaciones que en el pasado eran extraordinarias. Lo podemos ver, por ejemplo, con el VIH, digamos que fue también una pandemia, ¿cierto? Cómo desde el arte se nos ayudó a naturalizar, digamos, una situación que hizo que cambiáramos nuestros hábitos, nuestras relaciones interpersonales con las personas. Yo me quedo aterrada cuando veo ahora por televisión, por ejemplo, películas donde se fuma en los aviones, por ejemplo, o en los bares, o donde suceden cosas que el cinturón de seguridad. Ahora, lo primero que hacemos cuando estamos en un carro es ponernos el cinturón de seguridad. Nadie nos los tiene que decir. Es decir, son hábitos que se han naturalizado, como fumar en espacios públicos, pues ahora se nos agregan las mascarillas. El arte trabaja siempre o está vinculado con imágenes nuevas, no con imágenes novedosas, sino con imágenes nuevas. Y hemos tenido la oportunidad de ver imágenes, realmente imágenes nuevas. Los animales que vienen a las ciudades por la quietud y el silencio, esas son unas imágenes nuevas. Las mascarillas generalizadas en todo el mundo. Situaciones como el silencio. Ya el silencio no es el silencio de antes, es un silencio que tiene una nueva dimensión. Hay muchas clases de silencio, ¿no? Pero el silencio que trajo la pandemia es un silencio nuevo que nos obliga a mirar un silencio nuevo, nos obliga a mirar unas imágenes nuevas, nos obliga a mirar el vacío. Esos elementos, sobre todo para el arte, son esenciales para interpretar los mundos que vienen. El arte, concretamente el cine, creo que va a ser muy importante el ejercicio de la imaginación, el ejercicio de soñar mundos posibles, finales posibles, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo con no ficción, no trabajo con ficción, la ficción trabaja con certezas, la no ficción trabaja con algo que nos trae la pandemia, que es con la incertidumbre, que es con la pérdida, que es con el desapego, que es con lo inesperado, que es con la fragilidad. Todos esos elementos de la no ficción, entendidas a través del arte, son muy interesantes. Yo me he puesto a pensar qué se le pide a los artistas entonces, que sean testigos de su tiempo, que sean cronistas de su tiempo, que sean denunciadores, o posiblemente también podríamos pensar que haya artistas que se replieguen a pensar en futuros posibles. Yo estoy un poco en ese grupo de personas. Cuando empezó la pandemia nos atiborraron de que teníamos que estar permanentemente haciendo cosas, oyendo cosas, todo el mundo leía. Por internet nos pasaron una cantidad de material libre por internet y de pronto me parecía muy importante poder habitar el silencio, habitar el vacío. Yo personalmente tuve la oportunidad de sembrar un siete cueros, que es un arbusto pequeño, que no es un arbusto grande, y pude ver cómo creció, por ejemplo, cómo retoñaron cómo salieron los brotecitos de los tallos y cómo crecieron las hojas. Bien. Todo eso de la comunicación nos lleva a un no lugar inmenso que son el internet, que es la virtualidad, que es el achatamiento de la percepción. Muy interesante todas esas preguntas de futuro. Bien, estamos planteando el tema del futuro como una inmensa incógnita que nos deja el año 2020.
Siempre lo ha sido, pero nunca como ahora. El futuro, esperanza o amenaza. El futuro, oportunidad o incertidumbre. Quedamos en puntos suspensivos, ya seguimos. Puntos suspensivos, conversaciones sobre el futuro, propósito de la gobernación de Antioquia a través de Teleantioquia, para motivar una gran reflexión sobre la incógnita, la gran incógnita que nos ha dejado el año 2020, la gran pregunta, quizás el gran miedo, que en muchos casos puede ser pavor. Nos decía ahora Ramón Elías que el futuro es un abanico de posibilidades. Así es. Y Diego, pues, el futuro es lo que como sociedad podamos hacer. Y Marta nos dice, ese mundo por venir va a depender de lo que hagamos ahora. Bien, es que uno se pregunta, cuando a uno le dicen, es que como sociedad debemos actuar, uno como que no tiene claro, pero como sociedad es quién o quiénes, y yo qué puedo hacer como sociedad. Yo soy un individuo, formo parte de grupos, sí, pero ¿qué me está dado a mí hacer para contribuir, digamos, a despejar el futuro después del montón de preguntas, de incógnitas, de temores que nos genera una cosa como la pandemia del COVID-19 durante todo el año 2020, que todavía sigue? Adelante. Sí, quisiera decir algo, Luis Alirio. Hablando de futuro, pues yo me pregunto sobre mi futuro, pero también me pregunto sobre tu futuro. O sea, eso ya involucra al otro, o sea, el futuro de mi esposa o de mi hijo, o de un vecino, de un amigo, y el futuro de todos como humanidad, y el futuro del planeta. O sea, hemos caído en una visión muy individualista, cada uno resolviendo lo suyo, y yo creo que este suceso mundial, yo creo realmente que esta es la primera pandemia, porque el sentido de pandemia es mundial. Y lo que ha hecho de este fenómeno una pandemia es precisamente todo el avance tecnológico, las comunicaciones, que estamos en horas en otro continente. O sea, esa comunicación inmediata, tan rápida, tan cercana, ha hecho que este fenómeno viral, que es el coronavirus, se haya vuelto realmente un fenómeno planetario. En el pasado hubo epidemias muy vastas que cubrían toda Europa, ¿sí? Y de pronto terminaban en Europa y aparecían en otro... Y uno se sentía lejos de eso, sí. ¿cierto? Entonces hablábamos de Europa o de Asia o de África. Pero ahora, como lo planteábamos antes del programa, es en todo el mundo. Sí. Es que yo creo que lo que develó, o sea, el velo que se cayó realmente y el que yo creo que es más importante, es haber puesto en evidencia nuestra precariedad, es decir, nuestra precariedad en la salud, nuestros abismos de nuestras clases sociales, Eso es muy importante. nuestra precariedad mental. Sí.
Es decir, algo que estaba solapado, algo que estaba cubierto por un velo, que sabíamos que existía, lo que hace la pandemia, y yo creo que eso es muy importante, es ponernos de manifiesto no solo a nosotros como individuos, sino a los gobiernos, a las instituciones y a todas las personas que trabajan, digamos, por el llamado bienestar social, una evidencia que no se puede ocultar. Es decir, no, yo creo que de ahora en adelante no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Solo hay que mirar o rasgar la pared para ver el estado en que se encontraban los servicios de salud, no de las grandes ciudades, sino de las regiones apartadas, digamos, de las condiciones de las comunidades indígenas, negras. Es absolutamente dramático. Y yo creo que eso, en un país donde es un país de supervivencia, que no es un país llamado del tercer mundo, un país subdesarrollado, la vida es tan precaria, se pierde tan fácil, que el COVID es menor. Es tan dramático que el COVID, que en un país desarrollado, en un país europeo, podría ser el drama, para nosotros obviamente lo es, pero hay tantos dramas debajo de ese drama que descubrió la tirada de ese velo, que yo creo que ahí está en nuestros países la discusión fundamental. A menudo decimos de una persona que sufre un accidente tremendo en la calle vehicular, que está en cuidados y que lo he llevado a cuidados intensivos, está al borde de la muerte. A alguien que le da un infarto, un aneurisma, cosas de esas, y es llevado a cuidados intensivos, decimos, no, Pedro está al borde de la muerte. Y el COVID viene y nos dice ahora que al borde de la muerte estamos todos en todo momento, ¿cierto? Pues siempre lo hemos estado, pero ahora llega un virus que no vemos y nos dice, pero por Dios, es que mire, Evidencia. y es una debilidad absolutamente de todos. Y entonces cuando nos plantean acciones frente al futuro, ¿uno qué dice? ¿Y a quién le toca? ¿A los gobiernos? ¿A los empresarios? ¿A las grandes potencias? ¿A los militares? ¿A los académicos? ¿A los que estudian? ¿A los científicos? ¿A los que saben? Porque yo no sé nada. Si a mí me digan haga, yo no sé qué hacer. Maestro Diego. O a los individuos, o a los individuos que se hacen responsables de su ser colectivo. Yo creo que una reflexión que va a suscitar esta pandemia es que cuando pensamos que los gobiernos eran los que nos salvaban, ningún gobierno salvó a nadie, no podía hacerlo. Y cuando escuchamos a un alcalde decir es que yo sí los cuido, o yo soy la responsable de que esta ciudad se mantenga sin COVID, cuando la realidad era que antes que cualquier cosa era cada individuo el que se debía ser responsable de no contagiarse y de no contagiar. Pero ahora se insiste mucho en el autocuidado y ese es el mensaje sobre todo de los gobiernos. Y ese fue el gran problema que tuvimos al principio del COVID. Pero venga, frente a la economía, en lo económico, ¿cuál es el autocuidado? ¿Cómo es eso? El autocuidado tiene una característica bien interesante y bien importante desde el punto de vista del sistema de salud. Porque en el sistema de salud tenemos un extremo y es el Estado nos cuida, y tenemos el otro extremo es yo soy quien asumo mi responsabilidad como persona que cuida su salud, y cuando sé que la salud es un riesgo, es perderla porque sé que hay un riesgo de tener un infarto, o sé que hay un riesgo de tener un cáncer, o sé que hay un riesgo de enfermarme de alta presión, y sé entonces que lo mejor es tener un seguro, y entonces ya es cuando colectivamente aprendemos que es que asegurarnos colectivamente es mucho más efectivo que asegurarnos individualmente, y cuando como sociedad en Colombia, que creo que ha sido algo ejemplar a nivel mundial de lo que no somos conscientes los colombianos, es cuando decidimos tengamos un sistema de aseguramiento en salud. Paradojas. Colombia tiene
un sistema de salud que tiene una cobertura que solo muy pocos países tienen. Colombia tiene cobertura total en salud. Diego, Otra pero ¿cómo se paradoja. pero ¿cómo manejan, por ejemplo, ustedes un asunto que yo me he preguntado mucho, ¿cierto? Y es, ¿cómo se le dice, por ejemplo, a una sociedad? Por ejemplo, hablemos de la nuestra, hablemos de Medellín, hablemos de lo que rodea el lugar donde estamos, que es el Museo de Antioquia, que es esta marginalidad tan brutal. ¿Cómo le decís a esta gente que actúe con coherencia, con responsabilidad, con autocuidado, con que sea solidario con el otro, cuando han vivido permanentemente en el caos? Porque claro, es que es muy interesante cómo a veces hablamos desde los lugares donde hemos sido privilegiados y desde donde estamos conversando. A mí me gustaría saber desde el punto de vista, por ejemplo, de la economía, digamos, esas premisas, ¿no? Que cuando le hablamos a la sociedad de comportamiento, de deber ser, cuando le decimos cómo debemos comportarnos a una sociedad nuestra que lo que ha vivido es en la informalidad y en el caos. Mira, es como, disculpe, es como cuando hablamos de la familia frente a dificultades de comportamiento, de conducta, adicciones, que la familia es la responsable. Es coadicta. ¿Cierto? Sí, que la familia, pero estamos partiendo de una familia ideal, sin ninguna disfunción, donde todo marcha bien. Pero miremos la cantidad de familias donde, por Dios, ni siquiera alcanzaron el grado 5º de primaria. No tienen ninguna formación. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la familia cuando la gran mayoría de las familias están en esas condiciones? O no es algo parecido a lo que tienen agua, o no tienen agua. Sí. Exacto. Vea, Algo muy parecido a lo que tú dices del cordón de miseria, digamos, que hay en las grandes ciudades. ¿Cómo se le pide a esas personas? sí, yo creo que nos dice Diego. una forma de no poder entender los problemas y no solucionarlos es tratar de encontrar respuestas generales y automáticas. Si a nivel de familia estaba señalando, hay familias que tienen disfuncionalidades porque algún miembro de la familia fue el que optó por determinado comportamiento o eventualmente alguna enfermedad de disfuncionalidad mental los llevó a ser una persona víctima de las drogas. Y cuando esa familia es la que encuentra a su persona en la calle y tal vez aquí unas cuadras abajo en San Benito en un estado de dejación total, como un llamado desechable tristemente hoy día, esa palabra tan horrible, porque es víctima de las drogas. Entonces yo creo que un punto y una dimensión yo creo que está emergiendo en las sociedades, miren, no pensemos tanto en una sociedad que es llena de derechos y entonces esos no tienen derechos, esos pobres que están en esa situación que tú describes que no tienen los derechos, y empecemos a pensar en una sociedad que se construye desde los individuos responsables que son conscientes de sus deberes. Y miren esta paradoja también. En 1948 firmamos la Declaración de los Derechos Humanos. Apenas en 1997 se saca la Declaración de los Deberes Humanos por la UNESCO. Y la gran mayoría de las personas ni siquiera saben que existe una Declaración de los Deberes Humanos. Una sociedad construida de los deberes en que cada individuo sepa que su responsabilidad es ser un individuo responsable ante la sociedad, nos llevaría a una sociedad radicalmente diferente, que unas sociedades de individuos que se piensan llenos de derechos y que son sujetos de todo lo demás y que en tanto tienen alguna privación son víctimas de alguna injusticia. Yo creo que las reflexiones van a ser mucho más profundas en torno a la sociedad que debemos construir, porque no va a ser suficiente pensar en unas sociedades de los derechos. No va a ser suficiente que todos pensemos en que es que deberíamos tener como salud porque cayó del cielo o empleo porque cayó del cielo. Tenemos salud y tenemos empleo y tenemos bienestar y tenemos justicia en tanto colectivamente nos comprometemos y cada uno de nosotros aporta a ese proyecto de sociedad. Yo creo que ese proyecto de sociedad es el que tendremos que construir y saber hacer emerger, porque no es posible solucionar que tengamos aquí a nuestro alrededor un gran grupo de personas en estado de privación.
Esa historia de privación es una historia muy compleja de construcción de sociedad. Les doy este ejemplo. Sociedades donde hay mayor número de empresarios, por ejemplo, son sociedades donde hay mucha menos pobreza y donde hay muchas menos privaciones. No es que haya más Estado el que logra que haya menos pobreza, es que haya más gente consciente de construir sociedad, más gente deseosa de ser artista, de ser autónoma siendo artista y proponiendo a la sociedad su reflexión desde el arte, o personas que son deseosas de construir su propuesta como artista musical, o mi propuesta como investigador que hace una reflexión de la sociedad, o la propuesta de Ramón Elías como un psicólogo que aporta a la sociedad. Yo creo que mientras más gente consciente, responsable y consciente de sus deberes, vamos a tener una mejor sociedad. Y mientras más conscientes seamos de que esos grupos que tienen privaciones, si los atendemos desde el asistencialismo, eso es una sociedad coadicta, tal cual como hay una familia coadicta de las que ustedes hablaban. En cambio, si construimos desde una sociedad que apoya a esos individuos para que salgan de esa situación de privación, vamos a estar construyendo una sociedad constructora de futuro. Yo convocaría mucho más a que construyéramos esa sociedad y antes de que autoflagelarnos porque hay un 12% de población en situación de pobreza, es más ser conscientes cuáles son las causas reales de esa pobreza. Las causas reales de esa pobreza son dramáticas. El grupo más importante de pobres en la ciudad de Medellín son familias con cabeza de hogar mujer, desplazada, con menos de quinto de primaria. Y ha sido una historia construida en los últimos 30 años. En muchos de los casos que hicimos como esa reflexión, con historias de vida, levantando videos de esas familias, nos encontramos que también hay una historia de desarreglo familiar, de niñas que se embarazan tempranamente. Yo creo que hacer esa reflexión mucho más a fondo de esos que son las dinámicas que nos están generando esa sociedad con exclusiones y cómo reconstruir esas exclusiones nos llevarían a una acción mucho más proactiva, por ejemplo, una estrategia integral de creación de empleo, de inclusión social, y no estrategias tan reactivas de decir, es que es una sociedad que ha sido injusta. De pronto no hemos sido tan injustos, de pronto lo que nos ha faltado es más claridad en lo que sí debemos construir todos. Bien, a ver, el COVID-19 y el año 2020 enterito nos ha puesto ante una gran incógnita y digamos que uno de los, entre los campos o sectores más cuestionados o más estrujados por esta situación que hemos vivido y que aún vivimos, piensa uno, es qué cambios económicos le está exigiendo el mundo a la humanidad, pues, esta realidad, qué cambios en la medicina, ¿cierto? En el tratamiento médico, y no solo físico, sino mental, ¿cierto? Y desde luego que está cuestionada la política, la educación, mencionaba Marta ahorita el arte. A ver, es el momento del arte y que puede el arte lograr lo que no ha podido la política, la economía, la religión, mucho menos la guerra. Bien, estamos en puntos suspensivos y ya volvemos. Puntos suspensivos, conversaciones sobre el futuro. Y antes de iniciar estos programas, conversando con el director de los mismos, que se llama Juan Fernando Mosquera,
nos hacíamos preguntas, ¿cierto?, como estas. ¿Se puede fomentar la esperanza ante el futuro? ¿Se puede exorcizar el miedo ante el futuro? ¿El ánimo colectivo influye en el futuro social? Para que vayamos como redondeando y sacando alguna conclusión positiva frente a esta gran pregunta de cuál es nuestra postura ahora frente al futuro, como individuo, como sociedad. Hablemos de Medellín, que es la sociedad dentro de la que estamos y vivimos. ¿Qué tanto cree Medellín en el futuro y qué es lo que nos toca hacer? Digamos, en términos positivos frente a ese gran temor que en muchos casos puede ser pavor cuando se piensa después del COVID-19 en el futuro. Luis Alirio, quisiera hablar algo sobre eso al respecto. En mi experiencia como psicólogo clínico, he encontrado dos tipos de grupos de personas. Unas personas en angustia, en miedo a la muerte, a la enfermedad, en un duelo por la pérdida de un ser querido. Por el COVID. Por el COVID, sí. Los temores con relación precisamente a su economía, a su seguridad material. Pero también aparece otro tipo de personas que sienten gratitud por la experiencia. O sea, sienten que la experiencia de esta pandemia les ha ayudado a valorar tantas cosas. A valorar, por ejemplo, el encuentro personal, el hogar, tener una pausa en sus actividades. Incluso a nivel profesional, tener una mayor proyección. O sea, antes realizar una labor profesional era estar en un lugar realizando un trabajo. Y de pronto se ve que se puede hacer una labor que tiene mucho más impacto, incluso más retribución económica, por ejemplo, a través de un medio que antes ni siquiera reconocían. Muchas personas, por ejemplo, no querían tener un contacto con la tecnología, internet, tener una cuenta de correo, eso era una cosa que rechazaban. Y de pronto se vieron abocados a tener que asumir eso. Bueno, entonces hay otra forma de comunicarse, entonces las redes sociales y sentarme frente a un computador. Entonces se comenzaron a abrir otros mundos. Ahorita Marta hablaba de cómo antes de la guerra, después de la guerra, como una visión del mundo antes y después. Entonces, esta serie de fenómenos. Tenemos que concluir cositas positivas, nos quedan 5 minutitos. Y yo creo que también que el mundo ya estaba anticipando de alguna manera esto. El solo hecho de la tecnología inteligente que piensa por sí misma, la digitalización, todo eso era como anticipatorio a algo que iba a venir, y yo me atrevería a decir que hay, porque estamos en ese trance, una cierta también una voluntad de cambio, una suerte de qué bueno que cambiemos de época, de era, de como la queramos llamar, hay una voluntad, ¿no? Sí, así es. Los problemas más graves que tenemos son los problemas ambientales, sin duda alguna. Y nos hemos tenido que refugiar en el mundo, en el no lugar de las redes, que es otro problema bastante complicado, porque... ¿En qué tenemos que cambiar? Nos quedan 3 minutos. Es decir, y ahora sí convencidos, ¿cierto? No por la retórica, los discursos, ni la guerra, por una enfermedad. Sí. Pero Diego ya dio la pauta sobre eso, lo que hay que cambiar. Sí, la responsabilidad. Hay un libro muy hermoso que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Y es esa búsqueda de la trascendencia, y él decía, quienes tendían algún sentido de trascendencia mientras estaban en Auschwitz, salvaron su vida. Yo creo que en cierta forma debíamos tener una reflexión de ese Medellín en busca de sentido. Y yo creo que esa sociedad que debíamos reencontrarnos es una sociedad decidida a ser solidaria, a ser una sociedad en donde nos esmeremos todos por construir ese futuro común que queremos, en una sociedad incluyente, en una sociedad que sea ese espacio donde todos nos podemos realizar
en plena libertad, en la expresión completa de lo que queremos ser, lo que nos decía Amartya Sen, de lo que es la expresión completa del individuo. Y yo creo que esa reflexión es la que vamos a tener que construir entre todos. Exactamente. Esa búsqueda de sentido es entre Luis todos. Alirio, tenemos que retomar el sentido de comunidad. Primero hay una responsabilidad propia, pero tomar el sentido de comunidad. Y esta experiencia nos ha llevado a eso. O sea, lo que pasa allá también tiene que ver conmigo, lo que yo hago también tiene que ver con el otro. Entonces, esa reflexión, somos tejidos para construir, pero somos también un tejido que en determinado momento podemos entrar en un estado de destrucción y de una experiencia de finalización. Sentido de comunidad. El sentido de comunidad. Muchas gracias a Ramón Elías Acosta, a Diego Gómez y a Marta Hincapié por venir, comenzar estas reflexiones sobre el futuro hoy aquí. Les agradezco mucho su presencia, también a ustedes. Los esperamos para continuar con estas reflexiones, con este tema de un futuro que nos pone en jaque, indudablemente, y frente al que tenemos que buscar respuestas porque tenemos muchas preguntas. Que todos estén muy bien. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Y valga repetir esto que decía hace mucho, que duerman, pero que despierten. Ya tiene una palabra Muchas que la veces acompaña, que es